Mi nombre es Lorenzo Aquiles Reyes Chapellín. Nací en Caracas el 4 de enero de 1930. Estoy ahora en los 94 años, todavía recorro estas calles. Y aunque soy caraqueño de nacimiento, me considero un hijo adoptivo del Guárico, o un criado del Guárico, porque cuando mi padre vino aquí al estado Guárico, a Tucupido del Llano específicamente, yo estaba gateando. Yo aprendí a caminar en Tucupido. Mis primeros pasos pues los di en este estado Guárico. Mi padre era mecánico y chofer y a veces recibía ofertas de trabajo en otras ciudades. En cierta oportunidad fuimos a tener a Soledad, allá frente a Ciudad Bolívar. Allá fundó un pequeño taller en el corral de la casa que alquiló para vivir allí. Recuerdo que en la escuela donde estuve en Soledad la maestra no sabía leer y escribir. Recibía a los niños y les enseñaba más que todo a rezar y pasajes de la historia patria, etcétera, pero de memoria. Ella no leía, pero nos mantenía ahí entretenidos. Y mi mamá pagaba $1 a la semana porque me estuvieran allí. La señora, yo me acuerdo de su nombre porque para mí fue una persona muy simpática por los cuentos que nos contaba y esa historia patria en forma de leyenda. Era la señora Berta. De allí pasamos a Barcelona primero y posteriormente a Lechería y luego a Puerto de la Cruz. Y allí sí había una escuela, estudié de primer grado en la escuela, creo que se llamaba la escuela Juan de Urpín, no recuerdo con exactitud. De ahí pasamos a Lechería, pero Lechería el problema era que no había escuela tampoco. Pero la señora que nos atendía sí sabía leer y escribir. Y bueno, nos mantuvo leyendo, pues nos mandó a comprar un libro y a leer. Recuerdo que era el libro Mantilla o un libro así. Y nos enseñaba lectura y de resto pues cuentos e historias, leyendas, mitos, relacionados más que todo con la historia patria. De ahí pasamos a Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz se encontró una escuela formal. Allí estudié en mi tercer grado en la escuela Freites. De allí pasamos a Caracas. Ya para Caracas ya llegué estudiando cuarto grado en la escuela Miranda, que quedaba a la entrada de la avenida Paraíso. Posteriormente estudié el quinto y el sexto grado en la escuela experimental Teresa de la Parra, de escuela de la que tengo una muy agradable e inolvidable experiencia. Ahí se enseñaba formación social de una manera práctica. Por ejemplo, cuando se hablaba del sistema de gobierno, se fundaba una república, se abría el proceso de votaciones, se nombraban diputados y senadores entre los mismos alumnos. Y recuerdo que yo fui presidente de esa república. Bueno, la única vez que he llegado a ser presidente de la república escolar, de esa escuela experimental. Y era una escuela por ambientes. Había el ambiente de ciencias, en que se veía biología, las materias idóneas con ideología, animales, vegetales, etc. Había sociales, que era historia, geografía, castellano y literatura. Y había de física y matemática, que para entonces lo que daba era matemática en primaria. Y de física solo recuerdo que se llegaba hasta el tipo de clasificación de palanca y su utilidad y las poleas. Eso era todo, hasta ahí llegaba física. Un detalle también muy interesante. Había un profesor de música que nos daba instrucciones sobre grandes autores clásicos, etc. Y nos daba clases de baile, pero era de bailes también clásicos que se utilizaban en los actos culturales. Allá aprendí a bailar la danza, la contradanza y la polka. Pero era para actos culturales que se enseñaba eso.
Y de la música, bueno, aspecto biográfico de Chopin o Chopin, como le dicen algunos, de Franz Liszt, de Franz Lehár, bueno, de tantos personajes célebres de la música clásica e incluso moderna. Recuerdo bien que en Caballería Rusticana, que lo he escuchado muy rara vez ahora en estos tiempos nuevos, el educador nos decía, observen eso, observen, pónganle atención a esta parte. Miren el ritmo que lleva la música, observen que se parece mucho al galope de un caballo. Y yo que había vivido en los llanos, asimilaba rápido, oye, sí, efectivamente, ese tirirín, 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 tintan, tirirín, tirirín, tintan, bueno, eso es un galope de caballo. Bueno, fíjense el instrumento, ¿no? El nombre es Caballería Rusticana, caballería de campesinos, de gente rústica. Y efectivamente da la impresión de que van a caballo. Bueno, y así por el estilo, la música de Liszt, por ejemplo, observen que como estas piezas de Franz Liszt son tan dulces, tan líricas. Observen que esto parece un lirio que va abriendo sus ojos, entonces aquellos violines. Decía, fíjate que casi llora el violín. Bueno, aquel educador se esmeraba en sus explicaciones, en su aclaratoria. Pasé el tiempo y comencé a trabajar a los 15 años en Caracas, en la compañía Estara. Ya aprendí a ser letrero, me hice letrista comercial, pues. Y estando allí, mi familia se mudó a Puerto de la Cruz. Y había trabajo para la compañía petrolera. Y entusiasmaron a mi papá con las posibilidades que había y nos mudamos otra vez. Por segunda vez llegué a Puerto de la Cruz, ya conocía más o menos el área. Mi papá construyó casa allí y trabajé un poco en el barrio, pues, haciendo limpieza de patio, etc. Y es solo cuando regresamos a Caracas, mi papá fue a trabajar para un taller llamado Garaje Sur. Eran unos amigos suyos que le entusiasmaron. Fue cuando se me ocurrió estudiar bachillerato de noche en el Liceo Juan Vicente González, donde estudié humanidades. Pasa el tiempo, a mi papá lo entusiasma otra vez que venga para el Guárico, específicamente para Tucupido, la compañía petrolera, necesitan mecánicos, las compañías, mecánicos que tengan experiencia. Mi papá se vino, la situación en Caracas estaba un poco incómoda económicamente, se viene a Tucupido y la compañía lo emplea, llega a ser allí jefe de mantenimiento automotor. Le fue muy bien, se construyó casa en Tucupido y allí fui maestro por primera vez. Aunque ya tenía la experiencia previa que en el barrio en que vivía en Caracas, trabajé como voluntario, como alfabetizador de adultos, pero era un trabajo voluntario. Yo estudiaba sexto grado y en la noche iba a una casa de familia donde nos ocupábamos los voluntarios de enseñar a leer y escribir a personas que lo desearan. Había una campaña en pro, pues, de la alfabetización. Entonces había una propaganda a partir del año 45, una campaña intensa, cuyo principal promotor fue precisamente don Rómulo Gallego, personaje muy conocido, escritor, etc., y que en su época fue maestro de escuela. A nosotros nos simpatizó mucho el personaje, no solamente por su obra, sino por esa trayectoria de educador. Y entonces aceptamos con entusiasmo ser voluntarios para alfabetizar. Y estando en Tucupido, recibí ese cargo de maestro rural y recuerdo siempre que preguntaron, estaban repartiendo cargos en un momento dado y me invitaron, puesto que yo estaba sin trabajo y era menor de edad, tenía 16 años, y preguntaron, mire, alguien aquí que sepa leer y escribir, hay una escuela rural que se va a inaugurar en Chaparral de los Llanos, la escuela número 6, que es una escuela estatal, y todo el mundo se miró las caras y yo levanté la mano. Allá el ciudadano, acérquese, nombre, aquí el rey y tal. ¿Y usted sabe leer y escribir? Sí, ¿qué grado tiene usted? Bueno, sexto grado. Ah, no, está sobrado, está bien. Mira, el cargo es así en estos lugares, así. Entonces, bueno, yo acepté.
Entonces no solamente a mí, sino a otras 3 personas más nos dieron una especie de cursito de una semana para entender en qué consistía, cómo manejar la escuela, cómo abrir las inscripciones, etcétera, y dar un poquito de instrucción sobre cómo manejar la escuelita rural, que era unitaria, aunque la que yo atendí solo tenía primer grado, pero pensando que los alumnos de primer grado, al promoverlo, pasarán a segundo y habría que abrir un segundo grado y posteriormente un tercer grado, y todos 3 estarían a mi cargo cuando se diera el caso. Bueno, yo atendí el primer grado. En aquella época el maestro era algo muy importante. Ahí mismo, siendo maestro rural, más de una vez me llegaban situaciones, quejas de representantes que yo no tenía nada que ver con lo que me estaban planteando, pero iban a buscar el que ellos supuestamente estaban mejor capacitados para dar un consejo. Y yo tenía 16 años y soltero. Una vez fui consejero matrimonial, una señora amiga de mi maestro, a la muchachita me la está rondando el zángano de fulano, ese zángano que ni trabaja, y me está rondando la muchachita que no sé qué, pero bueno, yo dando consejos matrimoniales. Y el zángano se casó con la muchachita y hasta le puso casa y vivieron felices. Bueno, cuando yo me vine a esa escuela, ya, hombre, vivían ellos tranquilos en su rancho y el muchacho trabajando con el papá en el conuco y tal, y bueno, ya no era zángano, había aceptado la responsabilidad de un hogar. Bueno, pero así, entonces, era consejero en esos detalles que ni remotamente tenía que meterme en eso. Cuando el golpe de Estado contra Gallego, la escuela la cierran, yo regreso a Caracas, estuve en el Juan Vicente González, me hice bachiller siendo adulto ya. Trabajaba con una carpintería, luego con una herrería, en fin, conseguí luego trabajo en una escuela privada, en el Instituto Alba, en el Instituto Atenas, hasta que en un momento dado conseguí trabajo a nivel nacional, pero en una escuela nocturna. Se llamaba precisamente José María Freite, en la calle El León, en el cementerio. Fue cuando recibí cargo nacional en el año 1960. Bueno, me caso en el año 61 y comencé a trabajar aquí en Altagracia, cuando allá mismo en Caracas, un supervisor que revisó una exposición que hicieron mis alumnos, yo les daba manualidades y educación artística. Entonces preguntó por el educador que hacía eso y me llamaron, me lo presentaron al supervisor y me invitó a venir al Guárico. Me dijo, mira, Rey, aquí el profesor que daba educación artística allá vino a Caracas y tuvo un problema aquí y no puede regresar a trabajar. Vamos a necesitar allá un personal con educación artística que esté dispuesto a irse al Guárico, a un liceo llamado Ramón Mora, que está listo para abrir, está listo. Pero bueno, falta ese y el de Historia y Geografía. Bueno, para entonces ya yo había hecho también un curso en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Había estado 2 años en la Escuela de Artes Plásticas, en el curso de educación para formar educadores en educación artística. El curso duraba 4 años, pero yo solo pude estudiar 2. Razones ajenas a mi voluntad, pues, en un momento dado me obligaron a dejar los estudios y buscar trabajo nocturno. Fue entonces cuando entré a trabajar en la Escuela Freite. Bueno, yo había estado ya en el Guárico, como le digo, ya me había criado aquí prácticamente. Bueno, me caía muy bien, como no, que incluso mi papá y mi mamá están viviendo en estos momentos en Valle de la Pascua. Mi papá tiene un taller en Valle de la Pascua. Mis otros hermanos están allá. Y me dijo, bueno, hacerte la credencial de una vez para que salga para Altagracia. Bueno, efectivamente, estuvimos charlando un rato, estaba allí en la supervisión. Y me dio por duplicado pues las credenciales. Me vine un domingo para acá, corrí el año 64, iba a comenzar el año escolar 64-65. Vine en septiembre, finalizando ya septiembre 64. Fui donde la directora Vila Chá, que en paz descanse, el Bedel del Buena Hora,
localicé el Buenahora aquí en la calle Bolívar. Dormí esa noche ahí. El hotel me llevó a la casa de la profesora Vilachá, de las credenciales, y me dijo, bueno, no hay problema. Me casé la semana próxima, día lunes, comenzó la clase. Bueno, me regresé a Caracas, hablé con mi señor y tal, se arregló todo allá de paz. Y me vine. Y tomé un consejo que me dio un viejo educador, a quien yo aprecio mucho, que me dio instrucciones cuando yo iba a aceptar cargo para la escuela rural. Ese educador me dijo, Aquiles, trata de vivir en el lugar donde trabajas, para que conozcas a las personas, conozcas el ambiente, le tomes aprecio y llegues a formar parte de esa comunidad y tengas el aprecio de la gente, que te vea que tú estás con ellos, que participas con ellos en los pequeños detalles, pequeños problemas. Bueno, llegué aquí y efectivamente busqué una casa en alquiler, en la calle Chapaiguana, por cierto, y me vine y me traje a la señora, bueno, aumenta el parte, así, así, ta. Ella le gustó el ambiente desde que llegó. Yo también pues me sentí cómodo, yo había estado en pueblos del llano, bueno, para mí no era nada extraño. El pueblo es ambiente netamente rural, tranquilo, apacible, muchas de sus calles de tierra, estaba todavía una calle empedrada, por cierto. Había cemento en la calle, alrededor de la Plaza Bolívar, en la Ilustres Próceres y la calle Bolívar. Y habían otras calles a medio con pavimentada a mitad de calle, etcétera, una cuadra cuando mucho. Bueno, y me encontré con una gente muy atenta, muy receptiva, un ambiente tranquilo, iba al río con la mujer a bañarnos, a distraernos. Ya mi primer niño aprendió a caminar aquí. El mayor de los muchachos míos llegó aquí gateando. Aquí aprendió a caminar. Es caraqueño de nacimiento y como yo, un guariqueño de crianza. Tengo 5 hijos. Los otros 4, lo mismo. Mi señora, como tenía problemas de que con frecuencia le daba depresión nerviosa, el doctor Aragor, por cierto, me recomendó que cuando ya tuvieran los días, la llevara a Caracas, porque era preferible que tuviera parto allá en Caracas, cuya maternidad tiene pues personal que puede atender casos de eso, porque tiene psicólogos, psiquiatras, tiene de todo, además de parteros, que era prudente tenerla ya en esos últimos días. Y bueno, yo se la llevaba a mi suegra y le avisaba a mi mamá, que también estaba viviendo en Caracas en esta época, y mi mamá visitaba a Gracilita en la casa de su suegra y tal, y así todo se resolvía. Los muchachos nacían allá, después yo iba a buscarlo y me lo traía para acá, de manera que aquí se criaron, aquí aprendieron a caminar y aquí viven todos y han fundado hogares acá. Y están contentos con estar aquí. Bueno, y yo también, y como dice la gente, bebí agua de Loritud, que no solamente bebí agua, me bañé en sus aguas. Completo me quedé. Y un detalle muy curioso que en principio me llamó mucho la atención y que aprecié mucho, es que andando a veces con mi señora, viniendo del río, con mi muchachito, 2 muchachitos y la señora, me metí a una bodega que había en La Playera, donde está el parque ahora, que funciona ahí una oficina de la alcaldía, creo. Ahí tuvo el cuerpo de bombero una vez. Allí había una bodega, un bareque grandote que vendía cerveza y tenía una rocola, como llaman antiguamente. Yo llegaba ahí, y los muchachos se tomaban un refresco y una gelatina o algo, mi señora una malta, y a ella le gustaba mucho la música, y más que todo la música llanera y tal, y en la rocola había pues música variada. Y conseguíamos el bolivite para metérselo a la rocola. Y ella se distraía. Y yo me tomaba un par de cervezas y los muchachos un dulcito. Cuando llegaba alguno de los vecinos de esa zona por ahí, medio prendión, venía hablando guasarte con voz gruesa. El botiquinero le hacía señas poniéndose el dedo en la boca, le hacía señas que bajara el volumen de voz. Se ponía el dedo en la boca y señalaba hacia donde estábamos nosotros.
De manera que este se voltea para allá y veía que había familia ahí, bajaba su tono de voz y tal, y bueno. Entonces, digo yo, bueno, lo que son las cosas, digo yo, ¿dónde encontrar yo algo así? Algo así que la gente, como hay familia, respete el área, pues, porque eso es una bodega, pero era un botiquín también. Eso era un bar, eso tenía 2 mesas y esa rocola ahí. Algo curioso y que daba a entender pues la calidad de personas que encontré en este pueblo en ese momento, en esa época. Cosas así, ¿no? Algo, ¿cómo se dice? Un trato pues como que yo era de la familia. Y así mismo fue en el mismísimo liceo, el trato entre los colegas, el trato con el alumnado, bueno, particularmente con mi carácter, el alumnado yo nunca lo vi como algo que había que tratarlo duramente, etcétera, ¿no? Y nunca me gustó una persona, mira fulano, por su sobrenombre, no, yo, ¿cómo se llama ese señor? A él le dicen así, pero el nombre de él es Luis, es Antonio. Luis, ¿cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Antonio? Pero no que le dicen pajarito, el señor no sé qué. No, yo no lo llamo por su sobrenombre, lo llamo por su nombre. Bueno, y el ambiente entonces se me hizo familiar con el alumnado, nos tomamos confianza, el alumnado ya no se sentía reprimido para hacerme una pregunta referente a algo que se estuviese explicando. Otra cosa, no le digas palabras humillantes al alumno, se siente humillado delante de su compañero. Mire chico, pero tú eres medio mongólico, que no entendiste esto, que tú eres retrasado mental. No señor, no es necesario. Yo, mira acá, ¿qué pasó? Que no entendí este aspecto. Bueno, pero esto es por esto, pues ya, lee bien el apunte y tal. Busca una manera que el muchacho no se sienta que lo estás humillando en público, porque no tiene culpa de no saber. Él está ahí precedente porque no sabe. Tú eres el que vas a enseñarlo, el que sabe eres tú. Enséñalo, ayúdalo, incorpóralo al grupo, que se incorpore, que todos saquen la asignatura, que todos la aprueben. El que ve que está menos avispado en la materia, lo ve, a hablar con ese, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Que no tengo el libro, tal vez a la biblioteca, chico, voy el libro prestado para que lea y haga la tarea o para que repase. Asociate con alguno de los compañeritos, amiguitos que lo visité en su casa, ese equipo. Le decía yo, a mí me tocó eso. No tenía el libro, iba a casa de fulanito que sí lo tiene. Entonces, como éramos compañeros de estudio, bueno, vamos a sentarnos en el corral, vamos bajo la mata a tapar, a abrir el libro. Y leíamos los dos y nos hacíamos preguntas los dos. Y yo le aprendía junto con ese compañero de estudio, buscaba la manera. Pues si tú te quedas en tu casa chantado ahí, no, es que no tengo el libro, y este apunte no lo entiendo bien y tal, te quedas ahí. Bueno, si te vas quedando, muévete, busca la manera, lucha, busca la fórmula, para que, bueno, te ponga al día junto con tus compañeros. En esos tiempos, pues, había más cordialidad entre el personal y alumnos, etc. Y el mismo ambiente de la ciudad, el pueblo no había crecido tanto, era un ambiente que se prestaba mucho a ese trato amable con la gente, pues, etc. Yo no salía a la calle, buenos días señor, me encontré a las viejitas barriendo las calles, la señora. Una cosa interesante, una ciudad limpia. Las señoras en la mañana o las muchachas de la casa, cuando yo pasaba para la escuela a pie y por toda esa cuadra, si no era las muchachas de la casa, era una viejita, una señora con una escoba barriendo la acera, barriendo la cuneta, digamos, de la calle y recogiendo esa basura y metiéndola para adentro, guardándola, la metí para allá en una ciudad limpiecita. Ese trato de buenos días, buenas tardes, adiós. Oye, era muy tranquilo. Las casas, pues, casas solariegas de anchos aleros, etc. Y un clima agradable. ¿Sabes que la temperatura máxima llegaba quizás cuando mucho a 28 grados, 27 grados? Era raro que estuviera a 30.
Lo normal era 27, 28 grados y en la tarde ya a las 9 de la noche ya la temperatura había bajado a 24 y las noches eran frías, no allá, pero sí había que arroparse. En cierta oportunidad había misa de aguinaldo y se hacían de madrugada. Nosotros teníamos la llamada misa del educador, una misa de aguinaldo que contratamos con el padre para el día tal. No, esa misa asistíamos y era dedicada a nosotros, entonces íbamos a misa. Y recuerda que en una de esas misas de aguinaldo, creo que fue en el 66, por ahí, y vi escarcha en la cúpula de la iglesia porque me caí en una gotica y pensé que iba a llovinar. Y cuando veo que brilla un poco y veo la gota, digo, no sé, está cayendo escarcha, chico. Hacia abrió anoche y no me di cuenta. Pero había escarcha en la cúpula y había una gotica que caían de la orilla de la cornisa, una gotica. Y entonces saco la mano así, no está llovinando, el cielo estrelladito, ya ocultándose un poco, porque viene el sol, está de madrugada. Bueno, eran esos tiempos, cuando salíamos de misa, íbamos al cementerio, damos una vuelta en el cementerio y íbamos los vehículos de los colegas, a veces una camioneta picó, un carro de paseo, íbamos allá. Entonces caminamos un pedacito del cementerio y había colegas, más que todas mujeres, que pronto rezaban una oración, unos colegas fallecidos, que tal. Salíamos y íbamos a la casa del maestro, o del educador, como le decimos hoy día, o aunque mucha gente le dice del maestro. Contratamos una señora que iba allí y nos hacía arepita frita y rosquita frita. Había un picó, había cerveza. Y si bueno, estábamos ya en vacaciones. Bueno, tomamos la cerveza y amanecía ahí y nos salía el sol ahí, bailando y conversando. A veces había piñata para los niños. Eran esos tiempos tan amistosos, de tanta convivencia, ¿verdad? Tanto compartir uno con otro. Y contábamos chistes, etcétera. Bueno, otro tiempo, otra época. Uno salía de noche, andaba por ahí de madrugada, no tenía problema. Bueno, yo me daba el lujo, porque yo en mi época era serenatero. Cuando joven, pues, 14, 15, 20 años, yo era serenatero. Allá en Tucupido, en Las Pascuas y Tarata. Y cuando llegué aquí con este ambiente, se me despertó otra vez el vicio, como dice, me encontré con un alumno como Juan Hernández Chiliberti, que en paz descanse, excelente guitarrista. Me encontré con Metodio Delgado. Bueno, un genio con el 4, que yo no le di clase a Metodio, me encontré ya adulto, pero hicimos amistad a través de esa actividad. Bueno, y yo salía con ellos a serenata y yo con los colegas, profe, ¿sabes qué? Yo tengo una muchacha en coro, cantaba en mi casa, pero así en coro con 2, 3 más con 2, me atreví a cantar en una serenata. De pronto no era el que tenía mala voz allá, pero era tímido para cantar solo. Ahora en mi casa, bueno, cantable, junto con los hijos míos cantaba cosas, viejas canciones. Entonces, un colega que quería una serenata para una muchacha que estaba enamorada y tal, óyale, colega, una serenatica para una muchacha en la calle tal, que bueno, yo voy a hablar con Metodio. No, Metodio, así, ¿cómo no, profe? No hay problema. Bueno, te estamos buscando a las 10 de la noche. Bueno, venía el colega, llegaba a mi casa y salía con ese colega o 2 colegas más a la casa de Metodio, o si era Chiliberti, con la guitarra, y tocaba el requinto también, Chiliberti, sí, era muy bueno. Y bueno, damos una serenata,
Y recuerdo que mi señora siempre me decía, mira, pero te vienes temprano. Y yo así, mire. Siempre. Y tenía una vez una cinta grabada con una serenata que era el cumpleaños de mi señora y salimos a una serenata y dije, bueno muchachos, pero mi señora está cumpliendo años mañana. Vamos a acercarnos a mi casa. ¿Cómo no, profe? Vamos. Aquí en la calle Bolívar. Bolívar, en la casa número 39, por cierto. Fuimos a la ventana y mi señora, como estaba pendiente que yo llegara, era las 12 de la noche, estaba escuchando música en un tocacinta. Bueno, montó una cinta en el aparatico y lo puso en la ventana y grabó la serenata. Por cierto que el saludo lo dio el profesor Acosta, que Dios guarda, está en su casa. Me dicen que está enfermo, que no sale a la calle, que bueno, que Dios lo proteja. Profesor Acosta, yo conozco por el pie Acosta, le dicen el pollo Acosta. Pollo ronco. Sí, y que está enfermo, me dice, que no lo he visto más por ahí. Bueno, y otros colegas. Bueno, y cantamos esa serenata de mi señora, bueno, está grabada en una cinta. Y había a veces cantantes de nivel, digamos, nacional, famosos que venían aquí de visita varios. Y yo no escuché el comentario, pero estuvo fulano cantando, ya no, serenata, era fulano tal, que tiene discos grabados y tal, como, oye, que canta Lagunita y tiene canciones así de tipo nativista, etcétera. No recuerdo el nombre ahorita. En cierta oportunidad. ¿Catire Carpio? El Catire Carpio era uno. Una vez yo estaba en clase, profe, escuché anoche al Catire Carpio. Y yo, no, por allá andaba con ese vozarrón, no, despertó a todo el mundo. Y yo, no, chicos, lamentablemente no, donde yo estoy, yo en la calle Bolívar. No, tú otra en la calle Bolívar, casa de fulanita, así. Y yo dije, bueno, la verdad es que ni me enteré. Bueno, estaba muy dormido. Le digo, no, cantó tal canción y tal canción y tal canción. Bueno, y si fuera el estilo personal y así. Y él y otra persona me nombraba, parece que no me acuerdo el nombre. Y bueno, dan serenata en el pueblo. Bueno, como un mensaje para nuestra gente joven que se está levantando ahora. Primero, estudien mucho, muchachos. Estudien. Quien está entre los libros, algo le queda. Prepárense, preocúpense. Háganse, si es posible, una especie de plan de vida, de lo que piensan hacer, de los objetivos que quisieran o que quieren lograr y luchar hacia ese objetivo. No se busquen enemigos, muchachos. Ya los tienen, gratuitos. Ya lo saben, enemigos van a tener siempre, gratuitos. Bueno, no busque enemigos nuevos. Llévese siempre cordialmente con sus compañeros, con sus amigos, etc. Cuando critique, mírese a sí mismo primero y después mire hacia los demás. De pronto se critica situaciones en las que usted está actuando peor y no se da cuenta. Siga los consejos de los viejos. Dice que el que no llega al consejo de viejo no llega a viejo. Yo llegué a viejo porque llegué al consejo de mi padre, que en paz descanse, de mi madre, que en paz descanse, mi abuela, mis tíos. Y como educador, los consejos de aquellos viejos educadores que en un momento dado me orientaban y me dieron la posibilidad de salir adelante, porque un detalle, yo no soy graduado, yo soy un profesor pirata. Yo lo que soy es bachillería y casualidad, un liceo nocturno. La gente me criticaba eso, decía, no, dígame eso, y que un liceo nocturno, ¿a qué va a llegar eso? Yo, bueno, yo llegaré a alguna cosa o a alguna parte, porque el que sale a caminar a algún lugar, llega. Bueno, entonces, cosas así, pues. Entonces buscaba orientación entre los que tenían más experiencia que yo, y eso me fue dando para yo construirme una vida, hacerme una vida, y prácticamente hacerme, pues si pudiéramos decirlo, un destino, porque tenemos dos destinos. Uno es un destino, como dicen los yanquis, destino manifiesto. Todo lo que nace, muere. Ya tú sabes que ese es tu destino. Pero existe un destino que lo fabricas tú con tus manos, con tu mente, con tu capacidad, con tu afán de lucha para salir adelante, para lograr objetivos, para superar obstáculos.
un detalle que decía, y lo decía creo que era Charlie Chaplin en sus tiempos, cuando encuentro dificultades en la vida, la utilizo como escalones para seguir más arriba. Y es razonable. ¿Tiene alguna dificultad? Busca la manera de resolverla por aquí, por allí y tal, y entonces úsalo como un escalón para ir más allá. No digas no puedo subir, me voy a quedar aquí abajo, no puedo subir, no puedo seguir. No, sí puedes seguir. Pon el pie encima de la dificultad, pon el pie sobre ella, impúlsate hacia arriba para que sigas camino. Las dificultades son escalones, son a veces pruebas que la misma vida te pone. Están allí para que las resuelvas, para que salgas adelante.